El Ecuador, al igual que la mayor parte de países latinoamericanos, tuvo una agobiante historia de endeudamiento público. Los saldos de la deuda excedían la mayor parte del periodo, especialmente de los años 80, años 90, al Producto Interno Bruto. Hasta el inicio del milenio, en varios años, el presupuesto nacional destinaba más del 50% de los ingresos al servicio de la deuda. Cuanto más se pagaba, más se debía. Las expectativas de desarrollo y los programas sociales se relegaban para pagar la deuda. Había violación a la soberanía del país en los diferentes contratos de crédito, mecanismos de traslado de jurisdicción, traslado al exterior, las cartas de intención, matrices regionales, por las cuales las mismas recetas se aplicaban a los diversos países de Latinoamérica, planes de ajuste estructural y supuesta modernización del Estado. Las renegociaciones eran siempre inequitativas, impuestas y generalmente onerosas. Había marcada y evidente ventaja para los acreedores. Las cláusulas abusivas y el manejo institucional poco transparente. También en este caso se sostenía que la deuda externa, que el manejo de la deuda externa era reservado, no se permitía conocer detalles o particularidades ni siquiera a las instituciones que requerían de información. En esto, claro, había complicidad de las autoridades que manejaban en ese momento el tema. A principios del milenio comenzó el cuestionamiento de la sociedad civil por la abultada deuda, el manejo pernicioso y las formas, y había una verdadera batalla y búsqueda para salir del escollo del endeudamiento. Bueno, se contaba con una base conceptual donde uno de los primeros principales temas eran las doctrinas de la ilegitimidad de la deuda, es decir, se trataba de identificar las deudas odiosas y corruptas, injustas y deshonestas, deudas fraudulentas de falsedad ideológica y el desvío de fondos. Es decir, esta doctrina ya era conocida y utilizada justamente por los movimientos sociales que comenzaron a luchar contra el problema de la deuda. Un concepto muy importante fue la integralidad de la auditoría del endeudamiento. Eso permitió establecer diferencias con la auditoría convencional. En esta auditoría convencional no se ha tomado en cuenta, creo que hasta ahora, el asunto de la legitimidad de los actos oficiales. La independencia permitió también la independencia de limitaciones normativas, establecer algo que hasta la fecha, me parece, no se toma en cuenta en la auditoría convencional, la corresponsabilidad de los acreedores. Y también se podía analizar los impactos en derechos sociales, derechos humanos y de la naturaleza. Así, se procedió a la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Fue una decisión oficial expedida con decreto presidencial en julio del año 2007. Se estableció un periodo de gestión de 1 año y luego se dictó una prórroga de 2 meses. Eso permitió auditar una gran parte de la deuda. Sin embargo, quedaron muchos espacios pendientes, es decir, el tiempo quizá no fue suficiente. Sin embargo, la decisión oficial sí fue muy importante porque hubo un apoyo administrativo y suficiente nunca se puede decir, pero hubo financiamiento. Luego viene el carácter ciudadano de la comisión, porque integraron la comisión
se le denominó CAIC en siglas, representantes de organizaciones y movimientos sociales nacionales y del exterior, ambientales, academia, iglesias, todos militantes por la denuncia de la deuda ilegítima e ilegal y sus nefastos efectos. Los cometidos que tenía la comisión eran examinar los procesos de endeudamiento de los últimos 30 años, es decir, del periodo 1976 a 2006. Eso fue muy importante porque se pudo vislumbrar una serie, es decir, conocer una serie de acciones que se habían iniciado en periodos muy remotos, pero que hicieron mucho daño, que subsistieron en todo ese tiempo señalado. Había que investigar y evaluar las contrataciones, negociaciones y renegociaciones, el origen y el destino de los recursos. Determinar la calidad, legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia de los préstamos. Todo eso estaba en el mismo decreto de creación. Señalar responsabilidades y corresponsabilidades, en especial de los acreedores. De esta manera se conformaron, es decir, ya para proceder, se conformaron 4 subcomisiones según tramos de la deuda: la deuda comercial, la multilateral, la bilateral y la deuda interna. Actualmente existe otra nomenclatura, ya no se enfoca de esta manera los tramos de la deuda. También se crearon unidades de análisis jurídicos, apoyo operativo y de comunicación. Vamos a enfocar los principales hallazgos. Primero, en la deuda externa comercial. Se trataba de establecer el enorme crecimiento que tuvo. En la década de los 70, el mercado financiero buscaba colocar excedentes de liquidez, de preferencia en países productores de petróleo, presumiendo capacidad de pago. Se indujo así al endeudamiento agresivo. Se dio, sin embargo, el incremento desmesurado de las tasas de interés por decisión unilateral de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los créditos originales, contratados antes de esa elevación a tasas del 6% más o menos, ¿no? Alrededor había tasas menores, inclusive enfrentaban entre fines de los años 70 y principios de los 80 niveles de tasas de interés de hasta el 21%, es decir, del 20, 25 y 21%. Los bancos acreedores exigían renegociación bajo nuevas condiciones. En 1976, el saldo de la deuda externa comercial en Ecuador era de 161 millones de dólares. Para 1982 ascendió a 4.846 millones y a diciembre de 1992 a 6.992 millones de dólares, con apenas 631 millones de dinero fresco. La mayor parte de ese crecimiento fue producto del aumento de tasas de interés, de las renegociaciones implacables y la sucretización de la deuda privada. Es decir, tanto por presiones internas como por presiones de los acreedores, el Estado tuvo que hacerse cargo de alrededor de 1.300 millones de dólares de la deuda privada, pero le costó, hasta que no se extinguió, sino se fusionó con el resto, al someterse toda la deuda a un canje por los bonos, le costó más de 4.000 millones de dólares. De esta manera, la deuda comercial se volvió enorme, cara e impagable. Ya, este cuadro, que fue elaborado por el equipo a cargo de María Lucia, demuestra muy claramente ese crecimiento. Como se puede ver, el dinero fresco
unos dos pequeños préstamos, uno de 431 millones y otro de 200, fue solamente de 631 millones de dólares. Así creció de menos de 200 millones en 1976 a más de 7.000 millones en el año 1995. Luego se procede a canjes de toda la deuda de acuerdo con el plan Brady, se convirtió en bonos y posteriormente en el año 2000 a bonos global 2012 y 2030. Eso vamos a ver más adelante. Para que tenga la mayor efectividad estas negociaciones, renegociaciones o planes de financiamiento que se los llamaba, con los acreedores principales, o sea, 6 bancos, grandes bancos del exterior, se conformaron en el Comité de Gestión, articulados desde luego por el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. De esta manera garantizaron las renegociaciones, las diferentes renegociaciones de la deuda comercial de Ecuador. Previamente se habían emitido pagarés y títulos valores con inclusión de deudas privadas para circulación en el mercado, renovables anualmente, pero ya con costos bastante altos. En 1983 y 1985 se suscribieron 3 convenios de financiamiento. El tercer convenio, denominado multianual, se firmó por un monto de 4.000 millones a cargo del Banco Central. En todo caso, el valor, como habíamos visto en el cuadro, era más alto. En cada caso, los paquetes de refinanciamiento estaban vinculados al cumplimiento de programas de estabilización económica comprometidos y monitoreados por el FMI. Todos estos programas y planes de ajuste estructural contemplaban medidas que afectaban duramente a la economía popular. Siguiente, por favor. En 1995 se celebró la suscripción al Plan Brady, que era la conversión de la deuda comercial en bonos de circulación en el mercado financiero. Se habló de una reducción total del 16%, pero en el mercado los valores fiduciarios del Ecuador que circulaban en ese momento tenían descuentos de al menos 68%. En la auditoría se estableció que la deuda que quedó aparentemente, supuestamente reducida a 5.900 millones de dólares, pudo haber sido de nada más de 1.200 millones de dólares si se aplicaba los descuentos reales que existían en el mercado internacional. Se obligó en ese plan a suscribir nuevos préstamos multilaterales y bilaterales que se utilizaron de manera irregular, ya vamos a ver más adelante, para compra de garantías colaterales de este plan. Luego, en el año 2000, se suscribe el plan Adam, que era el canje de bonos Brady a bonos Global. Esta deuda estaba siendo pagada regularmente y tenía garantías, es decir, no se necesitaba ningún canje, pero las presiones de los agentes financieros se presentaron porque necesitaban imponer nuevas condiciones. Los colaterales que garantizaban esa deuda se depositaron en un banco privado, el Salomon Spears Barney, no sé si es banco o es una empresa financiera, pero desaparecieron luego. Nunca estuvieron contabilizados ni en el Banco Central ni en el Ministerio de Finanzas de Ecuador. Simplemente desaparecieron. Sin embargo, los préstamos con los que se compraron esos eran bonos del Tesoro de cupón cero, ¿no? Los préstamos se seguían pagando. Y se establecieron las nuevas condiciones, intereses escalonados hasta el 12%, es decir, en bonos del 2012 y 2030. O sea, intereses que debían subsistir hasta el 2030. La unidad que se encargó del análisis jurídico de la deuda comercial
estableció muchísimas violaciones al derecho internacional y al orden jurídico nacional. Estos enunciados que se han puesto aquí encierran cada uno una cantidad de evidencias de esas violaciones, de las irregularidades, pero que está muy bien explicado en el informe de la auditoría. Como dijo el doctor Rodríguez Villafane, los estudios jurídicos y abogados que supuestamente asesoraban a los estados en los diferentes convenios de renegociaciones o de refinanciamiento, estaban pagados por los acreedores porque se encontraron indicios en los diferentes casos que habían intervenido en diferentes países. Es decir, se encargaban de preparar inclusive los dictámenes que debían emitir instituciones nacionales para aprobar estos convenios. Eso fue calificado como una falsedad ideológica en la auditoría porque no representaban ni los conocimientos ni los mismos criterios de quienes emitían esos informes. Algo que impactó mucho en la realización de la auditoría fue el encuentro de un documento denominado Turing Agreement. El Estatuto de Limitaciones previsto en leyes norteamericanas que regía sobre los convenios de renegociación suscritos en la década de los 80 determinaba la prescripción de deudas no pagadas durante 6 años. El país suspendió desde 1986 el servicio de amortizaciones, parte de los intereses de esta deuda comercial, de manera que en diciembre de 1992 debía prescribir la totalidad de la deuda externa comercial privada, que en ese entonces bordeaba los 7.000 millones de dólares. Y que, como vimos, creció muy ilegítima e ilegalmente. Días antes, ciertas autoridades del gobierno ecuatoriano, no todas debidamente autorizadas, suscribieron en la ciudad de Nueva York de manera unilateral el denominado Turing Agreement, con el cual renunciaban a nombre del país al derecho de prescripción de la deuda externa comercial. Esto inicuo impidió al país la quita de una deuda plagada de ilegitimidad. Hallazgos en la deuda multilateral. Los préstamos para programas de estabilización macroeconómica, ajuste estructural, impulsados por el FMI, precautelaban el pago de la deuda externa. Digamos, revelaciones de los mismos funcionarios que manejaban el presupuesto público sabían que con esos enunciados, los préstamos globales, se depositaban inclusive en la cuenta que el Estado ecuatoriano tenía en la Reserva Federal de Estados Unidos. Esa cuenta se denominaba Reservas para el Pago de la Deuda Comercial Privada. A su vez, contenían condicionamientos de medidas económicas atados a los diferentes desembolsos. En 1983, Ecuador firmó la primera carta de intención con el FMI. 13 años después, durante 13 cartas más, con diferentes nombres. En algunos casos se denominaban memorandos de entendimiento o cualquier otro nombre, pero que realmente constituían las cartas de intención. Las 13 más hasta el año 2003. Es decir, durante 20 años, mediante estos instrumentos, el país estuvo sometido a las recetas e imposiciones del FMI, justamente cuando más había crecido la deuda. El Ecuador suspendió toda relación con el Fondo Monetario Internacional desde el 2007 hasta el 2018, digamos. Pero en 2019 se reinicia con un acuerdo para utilización de un préstamo de 6.500 millones. Sabemos que ese préstamo está depositado como parte de la Reserva Monetaria Internacional en bancos de Suiza, es decir, no ha servido para atender las diferentes necesidades, inclusive en esta época de pandemia,
sino para mantener intocable en bancos del exterior. Estos instrumentos crediticios implicaban reducción de competencias del Estado con efectos en el debilitamiento institucional y el desempleo, privatizaciones de servicios y bienes estratégicos, aperturas de mercados, desregulaciones y salvaguardas a favor de los sectores financieros y comerciales. Se encontró un verdadero complot entre organismos multilaterales, bilateral, digamos, para impulsar el Plan Brady. En efecto, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y FLAR, junto con el gobierno de Japón, intervinieron para lograr que Ecuador suscriba el Plan Brady en las condiciones predefinidas. Entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, concedieron al país estos multilaterales, ¿no? 12 préstamos por $1.052 millones, varios que tenían diferentes destinos, como desarrollo agropecuario, desarrollo del sector financiero, es decir, proyectos de desarrollo, se firmaron el mismo día. Eso dio una pista, nos dio a sospechar que había alguna irregularidad. Según los convenios de tales créditos, el 61% se debía destinar a programas y proyectos de desarrollo y el 39% a soluciones de deuda. Así les denominaban de manera muy genérica a soluciones de deuda. Pero se halló que el uso efectivo fue muy diferente. El 96% se utilizó en asuntos de deuda, la mayor parte en la compra de los colaterales que sirvieron de garantías, ya se indicó, para el Plan Brady, y saldos que quedaron pendientes para siguientes pagos a la deuda privada en el exterior. Es decir, encontramos cartas, en un caso fue del BID, donde se disponía que el tal desembolso, que era supuestamente para desarrollo agropecuario, se deposite en esta cuenta que el Ecuador tenía en la Reserva Federal de Estados Unidos. Solo el 4% se destinó a programas de modernización del Estado, privatización de empresas públicas, es decir, siempre aplicación del modelo que estaban apoyando. Estas láminas revelan, ¿no?, permiten visualizar cómo, según los convenios, la mayor parte debía ser para programas para programas de desarrollo, el 39% nada más para la deuda, pero el uso efectivo fue el 96% para asuntos de deuda y solo el 4% para programas, pero de la política neoliberal. En los créditos para programas sectoriales hubo numerosos hallazgos de ilegitimidades por lesión a la soberanía del Estado e injerencia en asuntos internos del país. A mencionar cómo se establecían muchos de ellos la obligación de privatizar determinadas construcciones, determinadas obras que se financiaban con los préstamos. Como el caso, voy a mencionar uno, de un préstamo que concedió el BID para privatización del servicio de agua potable de Guayaquil. En efecto, se celebró ese préstamo, el gobierno de entonces procedió a organizar esa transferencia del servicio al sector privado. Se le entregó a una empresa transnacional que ya había cometido varias irregularidades en Bolivia. Sin embargo, se entregó. Todo eso era con supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Se despidió a más de 1,000 personas, entre funcionarios y trabajadores, y el servicio de la deuda fue notablemente deteriorado. Hasta años recientes, la ciudad de Guayaquil no contaba sino en un 40% con servicios alcantarillados. Había disposiciones en los convenios de crédito que decían que la legislación nacional es supletoria
que se aplicará siempre que no contradiga las normas del Banco Mundial y del BID. Es decir, flagrante violación a la soberanía. Había alto costo del endeudamiento, intereses y comisiones. Se estableció que hasta un 65% de préstamos se habían financiado, se habían destinado al financiamiento de consultorías, es decir, estudios y más elaboraciones que pasaron a formar parte de los archivos de las instituciones. Ya, en la deuda bilateral, de hecho, en créditos concesionales se establecía la ayuda ligada, es decir, compras exclusivas de insumos, de contratación de empresas, de pago de personal, inclusive especializado supuestamente, del país acreedor. El dinero en muchos casos no ingresaba al país. En el mismo país deudor se cancelaban a las empresas que habían sido seleccionadas para hacer las obras en el país, en Ecuador. De hecho, había también renuncia a la soberanía nacional con sometimiento a jurisdicciones e idiomas extranjeros. Había casos en que ni siquiera había traducción de los convenios de crédito. Muchas cláusulas extrañas al derecho internacional y al ordenamiento jurídico, omisiones y violaciones legales, especialmente a leyes de control. Es decir, en el país existía la ley de administración financiera y control, pues ninguna de las disposiciones de esa ley se cumplía. En una fase post-auditoría, es decir, en el año 2010, se analizó la deuda consolidada con el Club de París. El Ecuador se involucra con el Club de París en plena crisis financiera, es decir, en el año 1982. Se empaquetan todos los créditos contratados anteriormente y se firman diferentes acuerdos de renegociación. Se denominaban minutas. Como dijo el doctor Rodríguez Villafane, el Fondo Monetario Internacional no tiene siquiera una estructura administrativa, no tiene personalidad jurídica. Sin embargo, era suficiente que estaban organizados como club de acreedores para presionar y lograr que en el caso de Ecuador, pues que se someta a todas las exigencias. Es decir, era muy similar a la estrategia de los grandes bancos que se organizaron en el comité de gestión. Principales hallazgos. En esa primera renegociación hubo una fuerte elevación de las tasas de interés con rigurosa capitalización de intereses. Todo eso se dio también en el caso del plan Brady, ¿no? Que hubo una renegociación, digamos, solamente sobre el capital, pero los intereses en su totalidad fueron fusionados en nuevos bonos, es decir, para que sean nuevamente como nueva deuda para que nuevamente reciban otros intereses. Esto son casos de anatocismo que está prohibido de la legislación ecuatoriana. En el tiempo en que se suscribían estos créditos estaba prohibida en el Código Civil, pero luego pasó a las constituciones, la Constitución de 1998 y la Constitución de 2008, la prohibición, ¿no? El 65% de esta deuda con Club de París era de carácter militar. En este caso, la institución que manejaba las actividades era la Junta de Defensa Nacional, es decir, que manejaba todos los asuntos militares y disponía de suficientes recursos para pagar las deudas que había contratado. Si se hubiera permitido que se cumplan los contratos originales que tenían tasas de interés entre 3% y 6%, toda la deuda se habría cancelado hasta
1995. Ese cálculo también se hizo en el caso de la deuda comercial. Si se mantenían las tasas de interés de los años 70, de cuando se habían contratado los créditos originales, la deuda habría terminado de pagarse en la deuda comercial, ¿no? En 1996, es decir, no habría llegado a ese monstruoso volumen de 7.000 millones de dólares. En el caso del Club de París, no solo con un capital inicial de 847 millones de dólares, ha sido pagado en 2.4 veces hasta el año 2009. Y según el último contrato de renegociación, tiene que seguirse pagando, y efectivamente se sigue pagando, será hasta el año 2023. En este gráfico se puede visualizar, se puede ver pues cómo fue la deuda inicial y cómo creció sin recibir ni un solo centavo de dinero fresco, es decir, solamente producto de negociaciones, renegociaciones de capitalización de intereses. En la deuda interna se encontró que la deuda interna, que creció mucho, había servido en un 81% para el refinanciamiento de deuda pública externa, es decir, la deuda interna al servicio de la deuda externa. Entre los principales tenedores de los bonos, que en la década de los 90 al menos llegaron a tener de intereses en sucres, ¿no?, de hasta el 54%. Había bancos, inclusive, especialmente bancos que se habían beneficiado con la securitización, e inclusive bancos del exterior. También empresas constructoras, es decir, el sector que ejercía el gran poder económico. La deuda interna se expandió significativamente cuando se liberaron y aumentaron las tasas de interés. Eran compromisos asumidos en cartas de intención suscritos con el Fondo Monetario Internacional. Algo que hizo mucho daño al país fue la crisis financiera de 1999. Diversas circunstancias como desregulaciones, menor control, flujo de fondos al exterior, créditos excesivos de liquidez dieron lugar a manejos permisivos por parte de la banca que derivaron en esta peor crisis financiera de los años 90. Es decir, se dictó una ley de instituciones financieras en 1994 que habría totalmente reducir el control y abría las posibilidades de que los bancos realicen cualquier tipo de actividad, inclusive el traslado de fondos. El Estado intentó proteger a depositantes y a acreedores nacionales y extranjeros y creó la Agencia de Garantía de Depósitos, que asumió el peso de las quiebras. Emitió bonos AGD que se colocaron en el Banco Central. De esa manera, el Estado pasó a ser deudor del Banco Central. El costo de la crisis financiera, eso en cantidades bien altas, ¿no? El costo de la crisis financiera se calculó en 8.000 millones de dólares y el perjuicio fue para los depositantes y para el Estado. ¿Qué logró el país con él? En primer lugar, pudo adoptar medidas soberanas de solución. La principal, la recompra de la deuda comercial. En agosto de 2008, con las primeras evidencias de ilegitimidad, es decir, el país, al ver tanta irregularidad en esta deuda, decidió suspender pagos. Y de inmediato convocó a subasta inversa de bonos global 2012 y 2030 en un plazo determinado, es decir, hasta junio de 2009. El precio máximo que había señalado el país fue del 35% del valor nominal. En ese momento, los valores del Ecuador en el mercado financiero internacional superaban el 100%, porque el país estaba
cumpliendo con pagos de la deuda muy regularmente. Pero hubo una respuesta positiva de tenedores, muchos vendieron, o sea, participaron en esta recompra con valores menores al 30% y se recompró la casi totalidad de bonos. Se redujeron de esta manera pasivos externos en $3.000 millones, cerca de la tercera parte de la deuda pública externa, es decir, de la totalidad de la deuda externa. Se dejó de pagar $350 millones anuales de interés y más costos hasta el año 2030, en que debían estar vigentes los bonos 2030. Esto permitió la reasignación de recursos a programas sociales y otros de beneficio popular. Esta es una gráfica que demuestra la relación entre la inversión social, o sea, los gastos sociales, y el servicio de la deuda. Hasta el año, digamos, 2007, ¿no? Superaba significativamente el servicio de la deuda al gasto social. Había años en que superaba en 2 veces el servicio de la deuda. A partir de esta renegociación y de otras políticas de corrección del manejo del endeudamiento, el gasto social, dar importancia a los gastos sociales, se invirtió esa relación a superar el gasto social al servicio de la deuda. Es decir, en un determinado año, en el año 2009, 2010, 2009 sobre todo, esa relación era del gasto social 2 veces más que el servicio de la deuda. Otros resultados y acciones como consecuencia de la auditoría. La CAIC, o sea, la Comisión, propuso disposiciones específicas sobre endeudamiento público en la nueva Constitución de la República. Se incorporaron estas disposiciones. Una de esas era que cualquier deuda debía destinarse exclusivamente a programas de desarrollo de acuerdo con la planificación nacional. Hubo trascendencia en medios internacionales de las evidencias y más pruebas de prácticas dolosas de los acreedores. En algunos casos hubo reacción. Bueno, con el Banco Mundial prácticamente se suspendieron una relación de préstamo. Solamente ciertos gobiernos locales, gobiernos seccionales, contrataron préstamos con el Banco Mundial, pero el gobierno central, entonces el mismo Banco Mundial estableció una línea de crédito para financiar obras de recuperación, de reparaciones. El BID sí continuó, hubo otras acciones correctivas en instituciones y las autoridades responsables de contratar y negociar. En los años siguientes a la auditoría hubo una mejora en la calidad del endeudamiento público de Ecuador en cuanto al origen y al destino de los recursos. El nivel de endeudamiento entre 2009 y 2017 fue del 26% en relación al PIB, dato reconocido por el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de 2019. Las mejores condiciones de endeudamiento, de la calidad del endeudamiento, haya permanecido en el tiempo. Nuevamente tenemos niveles de endeudamiento del 63% del Producto Interno Bruto y hay opacidad en el manejo de la deuda externa sobre todo. Igual en la interna inclusive no hay ninguna información. Muchas gracias.